Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reflexionaremos sobre el sacerdocio y el presbiterado. Encontramos ya desde el inicio dos palabras que hay que aclarar, que a veces se usan en modo indistinto y a veces en modo subordinado. Por ejemplo, cuando se dice que los obispos tienen la plenitud del sacramento del orden o del sacerdocio, en este sentido hay una cierta subordinación del presbiterado, del episcopado. Por eso es necesario aclarar los términos. Empecemos por sacerdocio. Como sabemos, el sacerdocio está atribuido al Cristo en el Nuevo Testamento, pero la base textual es limitada, porque se encuentra prácticamente esta atribución en la Carta a los Hebreos. En la Carta a los Hebreos se habla de un sacerdocio de Cristo que se ejercita eternamente ante el Padre. Cristo es el pontífice que está en los cielos y que ejercita su obra sacerdotal delante del Padre en la vida bienaventurada. De alguna manera, el Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, que se refiere a la liturgia, toma esta visión y nos explica la liturgia, y especialmente la Eucaristía, como fundada sobre una liturgia celestial que se canta en los cielos, en la cual Cristo es la cabeza y los ángeles participan. Realmente los ángeles no son sacerdotes, sin embargo participan de esta liturgia de alabanza de Dios Padre. Entonces, en la Eucaristía todas las acciones están referidas al Padre, las oraciones están referidas al Padre, en el Hijo por el Espíritu Santo, o por el Hijo en el Espíritu Santo, y el destino siempre es la vida trinitaria, o sea, que lo que sucede en la misa sea como un reflejo de lo que existe en la vida trinitaria, que se refleja en la gracia de los ángeles y de los hombres. Este elemento de la gracia va a ser fundamental en nuestra reflexión, que se centrará en estos dos aspectos del sacerdocio en la vida presente. El orden sagrado es un sacramento que tiene diferentes grados. Tiene las órdenes mayores, los 3 grados del episcopado, presbiterado y diaconado, y tiene las órdenes menores, que ahora de alguna manera están implícitas en el diaconado, pero no dejan de existir por esto. Los ministerios que se instituyen son diferentes de las órdenes, por eso se pueden dar a mujeres. Las órdenes sagradas corresponden a participaciones diferentes del sacramento del orden. Históricamente hay muchas variaciones acerca de esto, después serán
las órdenes menores, pero lo fundamental son estos 3 grados que están condensados en la tradición, por ejemplo en la obra de Dionisio de la Areopagita, la jerarquía eclesiástica. Ahí se nota muy claramente la función del episcopado, del presbiterado y el diaconado, y corresponden también a distintos grados de la vida espiritual y distintos grados de participación en la santificación. Pero retornando a la Sagrada Escritura, en esta aparece Cristo como sacerdote, especialmente en la carta de los Hebreos, y el acto sacerdotal de Cristo se ejercita principalmente en el cielo. La pasión es el modo de comenzar ese acto sacerdotal de Cristo. En esto encontramos una cierta variación respecto de otras visiones que centran el acto sacerdotal de Cristo principalmente en la pasión. Por supuesto que todos los actos de la vida de Cristo son sacerdotales porque Cristo es mediador en cuanto hombre desde el principio de la encarnación, en el cual Cristo tiene conciencia plena porque por su plenitud de gracia adquiere la perfección de su inteligencia, aunque no tenga todo el desarrollo de los sentidos. Por eso tenía la visión beatífica desde el inicio. Por eso toda la vida de Cristo en este sentido es sacerdotal, pero en el sentido principal es sacerdotal en el cielo. Él ejercita ese sacerdocio en el cielo y esa acción que se cumple delante del Padre se hace presente en la Eucaristía. Y a través de la Eucaristía en todos los otros sacramentos y en toda la vida de la Iglesia. Este es el resumen que hace el Concilio Vaticano II en esta Constitución, Sacrosantum Concilium, que es muy profunda y tiene una gran radicación en la teología tradicional, en la teología clásica. En la Suma de Teología de Santo Tomás, en la tercera parte, encontramos la cuestión 22, que se refiere al sacerdocio de Cristo, y ahí hay un artículo, el último, que tiene una radicación bíblica: si el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec. Este artículo es importante porque no solo está radicado en la Sagrada Escritura y también en la tradición, sino en la misma liturgia. Recordemos el canon romano. En la liturgia no se hace referencia a los sacrificios del Antiguo Testamento, de los levitas, de los sacerdotes que ofrecían animales y otras especies en el templo. El sacerdocio del cual se habla en el canon romano, que es muy antiguo, primero estaba en griego, después lo tradujeron al latín, es el sacerdocio de Melquisedec, porque estando tan cercano no solo del Antiguo Testamento, sino también del culto de los paganos que hacían sacrificios, querían subrayar que el sacrificio de Cristo y por tanto el sacrificio de la Eucaristía que continúa es de una naturaleza diferente del sacrificio del Antiguo Testamento y del sacrificio de los paganos. Entonces, es un sacrificio espiritual, es un sacrificio racional, dice el texto en latín. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un sacrificio carnal, es decir, no es un sacrificio que consiste principalmente en la destrucción de la ofrenda, o sea, del animal o de lo que se ofrece a Dios, sino que consiste principalmente en un acto espiritual, en un acto que en Cristo es acto de caridad. O sea, la pasión de Cristo consiste radicalmente en un acto de caridad de Cristo que ama a los hombres, ama a Dios y en esta caridad une a los hombres
con Dios por inspiración del Espíritu Santo, dice San Tomás, que es el inspirador de la pasión en Cristo, en la humanidad de Cristo. Entonces, es un sacrificio espiritual y perfecto o un sacrificio racional. Esto es importante para entender primero el significado de la Eucaristía misma, después del sacerdocio de Cristo y finalmente el significado del orden sagrado y su conexión con toda la vida de la Iglesia. Entonces, ese sacrificio es de la misma naturaleza que el que hizo Abel, o el que hizo Abraham, o el que hizo Melquisedec, que son sacrificios diferentes de los otros sacrificios que estaban establecidos en el Levítico, en el Antiguo Testamento. Esto está perfectamente claro en el canon romano. Hay muchas concepciones que se fueron generando, especialmente en la espiritualidad moderna, en los siglos de la modernidad, que se fueron alejando de esta concepción espiritual, que es fundamental en la tradición verdadera, y que el Concilio Vaticano II, en Sacrosanctum Concilium, de alguna manera quiere retomar, para que se entienda la liturgia en toda su plenitud. Entonces, lo primero que nos hace reflexionar este recuerdo de la liturgia, esta referencia de Santo Tomás al sacrificio de Melquisedec, es la conexión entre el sacerdocio del Nuevo Testamento y la gracia. Efectivamente, el sacerdocio del Antiguo Testamento no venía con la gracia, era hereditario, era carnal, venía con la transmisión de la vida humana en circunstancias particulares. El sacrificio del Nuevo Testamento no está radicado en esto. Como dice San Pablo, no hay judío, ni griego, varón, ni mujer, etc. Es otro tipo de sacrificio que está conectado intrínsecamente con la gracia. Es un sacrificio espiritual o un sacrificio racional. Esto nos hace profundizar en dos elementos que se refieren al orden sagrado, que son efectos del orden sagrado, el carácter y la gracia. El carácter está conectado, por un lado, con la humanidad de Cristo, que permite la operación según la humanidad de Cristo. El carácter es propio no solo del orden sagrado, también está en el bautismo y en la confirmación, y está referido al culto que Jesucristo hace del Padre, que tiene un carácter sacramental, que se expresa en el sacramento primordial, que es siempre la vida de Cristo y la pasión y la resurrección de Cristo. Sacramento en el sentido de que es sensible, pero significa un misterio y realiza un misterio. Entonces, el carácter siempre tiene una condición externa, por eso se da a través de un signo externo, que es la ordenación, o el bautismo, o la confirmación, y siempre está ordenado a actos externos también, ¿no? Como fruto del carácter que se recibe en el orden sagrado, se celebra la Eucaristía o se realizan otros actos. Ahora, estos actos no se reducen a la celebración de los sacramentos. Son actos que abarcan el conjunto de la vida cristiana, porque la presencia de Cristo no es
reducida simplemente a algunas acciones específicas, de las cuales las más importantes son la pasión y la resurrección, sino que abarca todos los aspectos de su vida. Comenzando por el magisterio. Cristo es maestro, enseña para ordenar por medio de la palabra la vida de los hombres a estos misterios. Cristo también gobierna la vida de los apóstoles y la vida de los seguidores, los ordena, les da normas, y las normas son los mandamientos, retoma los del Antiguo Testamento, les da un sentido espiritual y pone un mandamiento nuevo, el mandamiento del amor, y además da consejos evangélicos. Todo eso es gobierno, o sea, disposición racional para ordenar la vida de la comunidad, de los fieles, a estos misterios centrales. El sacerdocio de Cristo, entonces, no se refiere solamente a los actos externos de su humanidad, tiene un sentido espiritual, y ese sentido espiritual está conectado con otros actos que pertenecen al magisterio y al gobierno. O sea, entre el gobierno, el magisterio y el sacerdocio hay una unidad. Esa unidad está representada en el Nuevo Testamento con una palabra diferente, que es la del presbiterado, o el presbítero. El presbítero es un superior, el que tiene una condición de guía en la comunidad, el que es anciano. Esto es simbólico, porque ya en el Nuevo Testamento aparecen presbíteros que son jóvenes, pero son ancianos por la función que tienen recibida por la imposición de las manos, es decir, de un modo sacramental. Entonces, el presbiterado, la condición de presbítero, que en el Nuevo Testamento no se distingue de la del obispo. El obispo es un presbítero que supervisa, el obispo y el presbítero a su vez es un obispo que preside. Entonces, en el Nuevo Testamento esta función es extendida. O sea, San Pablo es un maestro y también es una guía de la comunidad, que exhorta, que castiga, que excluye a alguno, lo comulga, etc. ¿no? Hay una guía espiritual de las personas y de la comunidad. Todo esto manifiesta la naturaleza del sacerdocio o de la representación de Cristo que hay en el Nuevo Testamento, que es una representación espiritual de Cristo, espiritual en el sentido de que no es principalmente carnal, es decir, no es principalmente exterior, como en el sacerdocio de los paganos y en el sacerdocio del Antiguo Testamento, que era recto y instituido por Dios, pero imperfecto todavía, porque era exterior. Se ofrecían sacrificios materiales que no eran capaces de purificar el corazón, no producían la gracia, como el sacrificio del Nuevo Testamento de Cristo y los sacrificios que continúan, realizan o hacen presente el sacrificio de Cristo. Este sacrificio es una obra agradable a Dios, como dice Santo Tomás, inspirándose en San Agustín, en la ciudad de Dios. Para San Agustín, que todavía vivía en la antigüedad, en un contexto en que convivía el paganismo con las herejías y estaba presente el recuerdo cercano del Antiguo Testamento, es muy claro que el sacrificio cristiano es de una naturaleza diferente del sacrificio pagano y del sacrificio del Antiguo Testamento. Este del Antiguo Testamento era verdadero, pero solo una figura del verdadero sacrificio, en sentido pleno, que es el del Nuevo Testamento.
Este sacrificio del Nuevo Testamento encuentra su cabeza en un representante de Cristo, que es el presbítero o el obispo, que celebra la Eucaristía ofreciendo este sacrificio espiritual y perfecto al Padre en nombre de toda la comunidad, como cabeza de la comunidad. El ministerio del presbítero, o sea, del que es cabeza de la comunidad, corresponde a la guía de la acción de la comunidad, no solo en sentido individual, sino también social, hacia este sacrificio, o sea, lo que el Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, llama la consagración del mundo. Toda la actividad en el mundo tiene un sentido que se resume y se expresa en la Eucaristía, que es el sacrificio perfecto de Cristo. Toda la realidad humana tiene que estar ordenada a Cristo y a la Eucaristía. Y el que ordena esto en la práctica, en la comunidad concreta, es el presbítero, según los distintos tiempos y circunstancias. A su vez, este sacrificio espiritual, que tiene su punto culminante en la misa, aunque se expresa de muchas maneras en la vida cristiana, está conectado, participa del sacrificio espiritual que sucede en la vida eterna, o sea, en los ángeles y en los santos. Ellos no tienen la Eucaristía sacramental, porque no tienen cuerpo, pero tienen lo esencial de la Eucaristía. La Eucaristía sacramental, que se celebra aquí, es una participación, una continuación de esta Eucaristía celestial o liturgia celestial que se realiza de otro modo, que no es sacramental. Los ángeles y los santos tienen lo principal de la Eucaristía, que es la contemplación de Cristo y en Cristo de la Trinidad. Entonces, el presbítero es aquel que ordena la comunidad según esta contemplación de Cristo y de la Trinidad, que se realiza de una manera sacramental, es decir, simbólica, pero no por eso menos real, en la Eucaristía, y que después se expande en todas las acciones humanas que surgen, deberían surgir de la Eucaristía y conducir a la Eucaristía. Ahora, ¿cómo se realiza esto? Se realiza de una manera que no es solamente sacramental. Esta es una función necesaria y corresponde justamente al carácter. El presbítero recibe el carácter para cumplir acciones sacramentales y además para ordenar externamente y para enseñar externamente. O sea, el magisterio corresponde al presbítero. O sea, estamos un poco habituados a pensar que el magisterio es solamente del Papa y de los obispos. En realidad la función magisterial corresponde al orden sagrado como tal. Después hay funciones, hay un magisterio público, hay un magisterio definitivo, infalible, hay un magisterio colectivo a los concilios, etc. Pero hay también un magisterio que corresponde al conjunto del orden sagrado, que no es solamente de los ordenados presentes en este momento histórico, o sea, del Papa, los obispos y los sacerdotes que hay ahora, sino del conjunto de los sacerdotes que hubo y que habrá en el mundo. Todos estos enseñan y transmiten lo que enseñan. Entonces no hay que fijarse solamente en lo que dice el Papa actual o lo que dijeron los papas anteriores, hay que ver el conjunto de la enseñanza de la Iglesia, los concilios, pero además lo que enseñaron, por ejemplo, los presbíteros, lo que enseñó Santo Tomás, el Papa San Pío X y también el Papa Pablo VI en la Iglesia dice que la Iglesia es suya el magisterio de San Tomás, o sea que el magisterio de Santo Tomás en la parte principal coincide con el magisterio de la Iglesia, o sea,
Santo Tomás era un presbítero, entonces el magisterio no podría apartarse de lo que dice Santo Tomás, o sea, sería inválido. En los aspectos esenciales, por supuesto, hay cuestiones que tienen que ser aplicadas de otra manera, que tienen que ser profundizadas, pero los aspectos sustanciales son inmutables. Lo que se refiere a la Trinidad, la cristología, los principios morales esenciales, los principios morales que cambian según las circunstancias, pero son secundarios. Los principios últimos no pueden cambiar, los de la ley natural y los de la ley revelada positiva. Entonces, el carácter permite realizar actos sacramentales, comenzando por la Eucaristía, que es el sacramento principal, y permite también realizar actos externos de magisterio y de gobierno, que naturalmente son articulados, tienen un orden. En ese orden son principales los obispos, y entre los obispos hay uno principal que tiene el primado, que es el sucesor de Pedro. Ahora, todo esto que pertenece al carácter es instrumental por naturaleza. De hecho, el carácter no coincide con la santidad. La santidad pertenece al efecto principal de todos los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y del orden sagrado y de todos los demás, que es la gracia. La gracia habitual, la gracia santificante, la participación de la vida divina. Entonces, lo que vale para la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia que da la gracia, vale también para los otros sacramentos que participan de la Eucaristía y conducen a ella. Todos dan la gracia, incluyendo el sacramento del orden. El sacramento del orden tiene un efecto que es la gracia, y tiene otro efecto que es el carácter. Ahora, entre estos dos efectos hay un orden. Es principal la gracia sobre el carácter, porque el fin del carácter es la gracia. Por eso, en nuestra reflexión queremos profundizar no solamente sobre el carácter, sino sobre la gracia. ¿Cómo se relaciona la gracia del sacramento del orden con el carácter que produce el sacramento del orden, que permite una participación del sacerdocio de Cristo que se ejercita principalmente en el cielo, como dijimos? Esa relación está naturalmente conectada con, o es naturalmente la aplicación de la vida de la Santísima Trinidad, porque la gracia es participación de la vida divina y entonces de la vida de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo se relacionan entre sí con la misma vida divina. Esa vida divina comunicada. Santo Tomás, cuando estudia los sacramentos, en la Suma, la tercera parte, más adelante, se relaciona sea al carácter, sea a la gracia. Dice en la cuestión 63, que hay sacramentos que imprimen un carácter en el alma, que es una potestad espiritual y que es el carácter de Cristo.
Y aquí en el Sed Contra tiene un texto muy inspirado que no es de él. Santo Tomás, cuando se refiere al carácter, subraya especialmente la participación en el sacerdocio de Cristo, del cual hemos hablado, que es un sacerdocio de otra naturaleza, como ya dijimos, no es el del Antiguo Testamento. Y cuando quiere definir el carácter, pone un Sed Contra donde transcribe la definición de otros contemporáneos suyos, como San Alberto, San Buenaventura, Alejandro de Aves, etc. Era una definición que estaba circulando en ese ambiente teológico. Dice que algunos definen el carácter así. La nota de la edición de la BAC refiere a San Alberto Magno, libro cuarto de la sentencia, distinción sexta, artículo 4. El carácter es una distinción del carácter eterno impresa en el alma racional según la imagen que consigna a la Trinidad creada, a la Trinidad creante y recreante, y que distingue de los no configurados según el estado de la fe. Esta definición, que no es de Santo Tomás, es muy profunda. En el artículo, Santo Tomás se refiere más especialmente al sacerdocio de Cristo. Dice: todo el rito de la cristiana religión se deriva del sacerdocio de Cristo, y por eso es manifiesto que el carácter sacramental especialmente es el carácter de Cristo. De cuyo sacerdocio son configurados los fieles según los caracteres sacramentales, que no son otra cosa que cierta participación del sacerdocio de Cristo derivada del mismo Cristo. Por supuesto, esto es verdad, pero hay que complementarlo con lo que dice la definición, que tiene una referencia trinitaria. Entonces, cuando se subraya el carácter como participación del sacerdocio de Cristo, se subraya la humanidad del sacerdocio, porque Cristo es sacerdote en cuanto hombre, lo dice en las cuestiones anteriores, Santo Tomás, de la tercera parte. Pero aquí se recuerda que Cristo no es persona humana, es persona divina. Es verdadero hombre, pero es persona divina. Entonces, como persona divina, relativo al Padre y relativo al Espíritu Santo. Por lo cual, es necesario profundizar en esta definición del carácter como participación de la vida trinitaria. Efectivamente, encontramos indicios de esto en las expresiones de Santo Tomás, que en parte son también retomadas por el Concilio Vaticano II, al Sacrosanctum Concilio. Los sacramentos se ejercitan en la persona de Cristo, in persona Christi. Pero eso vale no solo para los que tienen por ministro al presbítero o al sacerdote, sino que vale también para los casos en los que administran los sacramentos los laicos, por ejemplo el bautismo o el matrimonio. Siempre que se administra un sacramento, obra Cristo en la Iglesia, obra Cristo unido a la Iglesia, por eso los da la Iglesia también los sacramentos. Como los da Cristo y la Iglesia, un laico, incluso pagano, puede administrar el bautismo. Si lo administrara él según su persona, sería inválido, porque no tiene la capacidad para esto, una capacidad espiritual. Cuando Santo Tomás se refiere a la Eucaristía,
usa otra expresión, dice ex persona Christi, o sea que las palabras de la consagración se dicen ex persona Christi. ¿Qué quiere decir esto para él? Que el que celebra la Eucaristía directamente es Cristo mismo, a diferencia de los otros sacramentos. Los otros sacramentos celebra el ministro. En la Eucaristía celebra Cristo. Y el presbítero, el sacerdote, da las palabras humanas a Cristo, pero el que celebra es Cristo, que es persona divina. Por eso la Eucaristía tiene un sentido trinitario, es una liturgia celestial en la cual se contempla, se alaba la Trinidad. Efectivamente, como dijimos, en todas las oraciones está este sentido trinitario, son todas dirigidas al Padre, en el Espíritu Santo, y las dice Cristo o el sacerdote en nombre de Cristo, pero el acto principal, esencial, en el cual se realiza la esencia del sacramento, que es la consagración, actúa directamente en Cristo. La consagración, que no quiere decir que sea el fin del sacramento. El fin del sacramento es más que la consagración. O sea, el fin del sacramento es la comunión. Y en la comunión se da la gracia santificante. Por eso, efectivamente, el fruto de la Eucaristía lo puede recibir más un fiel que el mismo sacerdote que celebra. Porque puede recibir más gracia el fiel que el sacerdote, si está mejor dispuesto. Pues el fin de la Eucaristía es la comunión. Y por eso para Santo Tomás no hay que reducir la Eucaristía al significado del bautismo y de la confesión, o sea, la remisión de los pecados. La remisión de los pecados es propia de otros sacramentos específicos para esto, que son el bautismo, que quita el pecado original y los pecados personales, y la confesión, que quita directamente los pecados personales. Entonces, ahí se aplica directamente la eficacia de la pasión de Cristo, que por supuesto está presente en la misma Eucaristía como raíz y como perfección, y está presente en todos los sacramentos. Pero directamente la pasión, los frutos de la pasión de Cristo, en cuanto cancela los pecados, que es lo propio de la pasión, de la acción de Cristo en la pasión, eso se aplica en estos sacramentos. La Eucaristía es superior al bautismo y a la confesión. Y por eso la Eucaristía no se reduce a la representación de la redención de Cristo, que está por supuesto también, porque es memorial de la pasión, sino que es más amplia, porque anticipa la vida celestial. Efectivamente, el fin de la celebración de la misa es la comunión. Y como explica Santo Tomás, la comunión es principalmente comunión espiritual. La comunión sacramental sin la comunión espiritual no tiene sentido. Es una mentira, dice. Es simulación. Lo principal es la comunión espiritual, la comunión con Cristo y a través de Cristo con la Trinidad, con el Padre y con el Espíritu Santo, o sea, la vida divina, la vida de la gracia. Esto significa que si por un lado en el sacramento del orden se recibe el carácter y el carácter es siempre el mismo, o sea, no crece, el carácter sacerdotal que tiene uno cuando es ordenado es el mismo que tiene cuando muere. E incluso el carácter permanece si se pierde la gracia, se está en pecado mortal, sigue el carácter. El carácter es el mismo. Lo que no es lo mismo es la gracia. Por eso, un sacerdote que apenas está ordenado, en general no hace lo mismo, no tiene el mismo efecto que un sacerdote que crece en la vida de la gracia. O sea que tiene una perfección, una santidad, esto lo vemos en muchos santos, en los fundadores, etc., ¿no? O sea que hay un crecimiento, hay una evolución, y en general en todos los sacerdotes se da esto.
esto. Por eso la gente busca un director espiritual, un padre espiritual que tenga mayor madurez, mayor experiencia. Si fuera solamente cuestión de carácter, podría juzgar a un joven que está recién ordenado, ¿no? Lo mismo para la confesión o para el gobierno, para ser obispo, que es una aplicación especial del sacramento del orden, una extensión del sacramento del orden, una extensión del carácter, como dice el padre Ramírez, que tiene un artículo importante sobre la relación entre episcopado y presbiterado, ¿no? De un Santo Tomás. En lo esencial, el episcopado y el presbiterado son iguales, porque lo principal es siempre la Eucaristía, que es el sacramento que contiene la gracia. Tienen una jerarquía de subordinación a los actos secundarios que son los más externos. Por ejemplo, la administración de algunos sacramentos que se refieren al culto público, el orden sagrado, la confirmación. Entonces, en estos sacramentos, evidentemente, hay una superioridad del obispo. El presbítero no puede ordenar, el obispo sí. Pero el presbítero puede celebrar la Eucaristía lo mismo que el obispo, y la Eucaristía es lo principal. Esto significa que lo principal del orden sagrado está en lo espiritual, o sea, en la gracia. El problema es ver cómo se conecta la gracia con el carácter, porque la gracia es para todos los cristianos, o sea, para los que no reciben el sacramento del orden también. Y todos están llamados a la santidad, o sea, a la plenitud de la gracia. Hay una conexión específica entre la gracia y el carácter del orden sagrado. Eso lo podemos vislumbrar en la obra de Dionisio, en la jerarquía eclesiástica que hemos citado. Para Dionisio, el obispo tiene que ser perfecto en la vida espiritual. Santo Tomás también lo explica esto, lo contó de Dionisio. ¿Qué significa? Significa que para que la virtud del episcopado se manifieste en toda su plenitud, el carácter tiene que estar conectado con la plenitud de la gracia. De otra manera, el carácter funciona de una manera restringida. ¿Por qué? Porque el carácter está ordenado a la gracia, a la vida trinitaria. De una manera semejante sucede en el presbítero. El presbítero es aquel que recibe la iluminación, la perfección del obispo, pero no simplemente porque recibe el orden y recibe el carácter. Recordemos además que Santo Tomás dice que el presbítero no participa del sacerdocio del obispo, sino del sacerdocio de Cristo. El obispo es el instrumento para conferir ese sacerdocio, pero el carácter del presbítero lo configura a Cristo directamente, y por eso el concilio, aplicando este pensamiento, dice que los presbíteros participan del episcopado, participan del ministerio de los apóstoles como los obispos. O sea, también los presbíteros suceden a los apóstoles, pero de una manera que en el campo externo, social y sacramental está subordinado a lo de los obispos. Pero hay una conexión directa entre los presbíteros y los apóstoles, porque es el mismo ministerio que deriva del sacerdocio de Cristo. Entonces, conexión entre el carácter sacramental que configura a la humanidad de Cristo, al sacerdocio de Cristo en cuanto hombre, con la gracia santificante que es participación de la vida trinitaria.
Esto significa que el carácter está finalizado, tiene como fin la gracia, que está al servicio de la gracia, y que la gracia, por lo tanto, perfecciona el carácter en su operación. El carácter permanece igual, como dijimos, pero su operación puede ser más o menos perfecta. No es lo mismo lo que hace el carácter sacramental en Santo Tomás cuando enseña, o en San Agustín, que en un presbítero que es muy limitado en su magisterio, no simplemente por razones humanas, porque no estudió, sino por su capacidad espiritual. Entonces, ahí la gracia santificante produce un efecto sobre el carácter, porque recordemos que la causa principal es siempre el fin, y el fin es constitutivo de la realidad del ente, en este caso el carácter. O sea, lo que hace ser la realidad en primer lugar es el fin. Entonces, la gracia es el fin del carácter. Y por eso perfecciona el carácter. El fin no es una mera idea, como decían los modernos, o Suárez, que concibe la causa final como una especie de idea que todavía no existe. El fin existe, que es lo principal de la realidad. Entonces, la gracia es el fin del carácter. Y por eso, la capacidad operativa del carácter se perfecciona por la gracia. Y la gracia es vida trinitaria. De aquí resulta simplemente lo que dice esta definición citada por Santo Tomás, que hay una configuración trinitaria en el carácter. Dicho de otra manera, el que recibe el carácter obra en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Por eso, aplicando estas nociones al orden de los presbíteros, el presbítero es un padre espiritual porque hace presente la paternidad divina, genera espiritualmente. El presbítero es una especie de fundador, ¿no? Todo presbítero de alguna manera tiene esa capacidad, no porque tenga que realizar siempre una comunidad concreta, sino porque la genera espiritualmente, como un padre. Esto, por supuesto, se aplica también al individuo, al hijo espiritual, pero siempre hay que considerar que la paternidad espiritual, que es la expresión clásica, la expresión dirección espiritual es moderna, ¿no? San Juan de la Cruz nunca dice dirección espiritual, ni Santa Teresa usa la palabra padre espiritual o maestro espiritual. En las dos son más clásicas, ¿no? En San Benito, por ejemplo, están las dos también. Incluso antes de San Benito está la regla del maestro, ¿no? Regula magista. Pero sí, prevalece padre. En San Benito la paternidad no está teológicamente unida directamente con el orden sagrado. Hasta hay una cierta subordinación del orden sagrado a la paternidad espiritual del abad, que puede no ser un sacerdote según la tradición monástica antigua, ¿no? ¿Por qué? Y simplemente porque no hay todavía un desarrollo orgánico de la teología, ¿no? Entonces se ven las dos funciones como separadas. Crecientemente la teología, pero también la experiencia de la vida de la Iglesia hace percibir mejor la conexión, ¿no?
la paternidad corresponde al orden sagrado, pero puede ser participada de otra manera también, porque un padre de familia también es un padre espiritual de sus hijos o una superiora de un monasterio de monjas. Pero hay un aspecto de la paternidad que corresponde al orden sagrado que no puede ser reemplazado de otra manera. ¿Por qué? Porque el orden sagrado, al ser un sacramento, corresponde no solo al aspecto interior de la vida de la gracia, sino al aspecto externo. Entonces, el presbítero es aquel que tiene la gracia para guiar, no solamente en la vida interior, singular, personal, sino en la colocación del sujeto en el conjunto de la vida de la Iglesia, que es social y externo también. Tiene elementos exteriores. Por eso las personas en general no encuentran certeza hasta que reciben el consejo de los sacerdotes, porque el sacerdote tiene una capacidad especial radicada en el carácter para guiar en la vida real, que incluye los aspectos externos y las circunstancias concretas, etc. Santo Tomás, cuando conecta en estas cuestiones las virtudes con los sacramentos, dice que la virtud que prevalece o que corresponde al orden sagrado es la prudencia, porque efectivamente es un sacramento, entonces corresponde a acciones externas también y particulares que hay que guiar con esta virtud. Por otra parte, dice que el carácter está en la inteligencia y por tanto principalmente en el aspecto práctico de la inteligencia, porque se refiere a actos de culto en el sentido amplio, no solo externo, celebrar sacramentos, sino el culto espiritual. Entonces, el carácter está en la inteligencia práctica, especialmente. Y por eso el sacerdote tiene una función práctica de guiar la vida de la gente y de la comunidad, que no puede ser reemplazado de otras maneras. Por supuesto que puede haber santos o santas que tengan una gracia superior, ¿no? Como sucedía a veces con Santa Teresa, que tenía directores espirituales y aprovechaba lo que decía cada uno, o padres espirituales o maestros, pero muchas veces ella era más santa, claramente. Pero, sin embargo, lo que decían le servía. Porque una mujer realista se da cuenta que la vida es compleja y que necesita también una guía práctica. Ahora, por supuesto, como se ve muy claramente en Santo Tomás, la prudencia no puede funcionar si no están las virtudes superiores, especulativas, ¿no? La sabiduría, el intelecto y la ciencia. Porque es como una extensión del entendimiento especulativo. Como dice Aristóteles, que el entendimiento especulativo por extensión se hace práctico. Entonces, si no está la contemplación, no puede haber práctica adecuadamente fundada. De aquí resulta que, como decíamos, el presbítero es un padre espiritual, un padre de la comunidad, lo cual incluye aspectos externos también, los cuales, por supuesto, deben ser aplicados con prudencia, es propio de la prudencia. O sea, no se puede guiar a todos de la misma manera con reglas universales en campos que son particulares. Pues el orden moral tiene su última realización y perfección en las acciones particulares. Entonces, la prudencia justamente regula esto. El presbítero es padre espiritual, es padre de la comunidad, pero también es la cabeza de
los hijos de Dios, porque representa al Hijo, hace presente al Hijo, es la cabeza de los hermanos. O sea, es Hijo, obra en la persona del Hijo. Y por eso, en el orden sacramental tiene una función especial respecto de la fraternidad, que es siempre la condición de los hijos de Dios, que está fundada sobre la gracia. Se puede decir que hay una filiación en sentido genérico de todos los hombres, pero no es la de la gracia, es simplemente la de la creación, ¿no? También en los filósofos aparece Dios como Padre, en las religiones no cristianas, que tienen elementos de la religión natural. Dios es Padre en sentido genérico porque es el origen de todas las criaturas, pero en sentido propio, el que es Padre de los hijos de Dios es el Dios Padre, o sea, la persona divina. Entonces, y la persona divina es origen de la persona divina del Hijo. El presbítero representa al Hijo. Cuando obra en la persona de Cristo, no obra simplemente en la humanidad de Cristo, con la cual está inmediatamente configurado por el carácter, como dijimos, sino en la persona divina de Cristo, como se ve especialmente en la Eucaristía, por lo que ya referimos. O sea que es Cristo mismo quien se eleva. Entonces, el presbítero obra en la persona divina de Cristo. Cuando dice yo te absuelvo de tus pecados, es Cristo quien absuelve los pecados porque es Dios. Solo Dios puede producir la gracia, porque el centro de la cancelación de los pecados es la producción de la gracia. La persona que no la tiene, la justificación. Y la gracia la puede producir la persona divina. La humanidad es instrumental respecto de esto, ya en el mismo Cristo. Es instrumento unido a la persona y a la naturaleza divina. Entonces, se obra en la persona del Hijo. Y de ahí se reúnen los hermanos o los amigos, como dice Cristo. Y por último se obra en la persona del Espíritu Santo, porque el presbítero es hombre espiritual, es persona espiritual, no en sentido genérico, refiriéndose a la espiritualidad humana, ¿no? Pues se habla mucho de espiritualidad en sentido genérico, porque el budismo, las religiones paganas son consideradas como formas de espiritualidad, sino aquí se trata del Espíritu Santo, la persona divina del Espíritu Santo. Entonces, el presbítero es movido por el Espíritu Santo y obra como instrumento del Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo, lo cual se ve de muchas maneras, pero aquí nos referimos no directamente a la gracia santificante y sus operaciones y a los dones del Espíritu Santo, porque eso es correspondiente a todos los cristianos, sino a la conexión entre el carácter y la representación del Espíritu Santo. O sea, hay un aspecto del carácter que habilita a obrar de una manera espiritual respecto de los fieles singulares y también respecto de la comunidad. Y por eso, en la operación del presbítero, según el carácter, puede haber emociones del Espíritu Santo, según sus dones, que operen de una manera anticipada o no proporcionada a la gracia santificante que tiene el presbítero.
Puede ser un presbítero que no tiene tanta gracia, no está tan evolucionado en la vida espiritual desde el principio, joven, y que sin embargo en ciertas circunstancias particulares, difíciles, se ha movido por el Espíritu Santo. Se ha movido por el Espíritu Santo para el bien de un fiel o para el bien de una comunidad. Por ejemplo, dando consejos, según el don del consejo, en circunstancias en las cuales es difícil encontrar una solución humana, sea con las virtudes adquiridas, sea con las virtudes infusas, con la misma prudencia infusa. Hace falta la moción del Espíritu Santo. Entonces, el presbítero puede guiar una persona como maestro, como padre espiritual, movido por el Espíritu Santo. Y lo mismo sucede con la comunidad. Y debería suceder también con la Iglesia Universal. Entonces, aquí hay una función en la cual también hay complementariedad, porque recordemos que lo que dijimos al principio, que el orden sagrado se ejercita en el magisterio de una manera comunitaria o colegial, podríamos decir. Santo Tomás, cuando habla de la colegialidad del orden, no se refiere a los obispos, sino a los presbíteros. Dicen que forman un colegio. Bueno, de cualquier modo, ¿cómo se utiliza la palabra secundario? Hay una complementariedad en el sacramento del orden, porque ningún presbítero puede representar totalmente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque son Dios, son personas divinas. Entonces, necesariamente hay una conexión en el sacramento del orden, sea en el aspecto de la paternidad, de la representación del Hijo y de la espiritualidad. Hace falta una conexión por naturaleza y por gracia entre los presbíteros y los obispos, naturalmente, con un orden que es el orden que indica la tradición y la profundización teológica del sacramento, que tiene aspectos esenciales que no varían y otros que varían. Entonces, también desde el punto de vista espiritual hay una complementación. Por ejemplo, se ve en la variedad de familias religiosas que surgen de presbíteros, por ejemplo, de obispos, y se ve también en otro tipo de comunidades, e incluso en las diócesis. Cada diócesis es diferente de la otra, no solo en los aspectos negativos, pues eso es evidente, sino en los aspectos positivos también. No es lo mismo una diócesis rural que una de una gran ciudad. Hay elementos que pueden estar en una y que no están en la otra y viceversa. O una diócesis que está en un país de tradición cristiana antigua, por ejemplo España, o una diócesis que está en un lugar de misión, o en un lugar pagano, o en un país de musulmanes, donde también hay diócesis. Bueno, entonces, cada una tiene características diferentes, y los presbíteros también, y los obispos también, etc. Entonces, hay una gran variedad espiritual en la Iglesia que es complementaria. Naturalmente, porque ninguno puede ser un instrumento total y perfecto del Espíritu Santo. Y lo mismo sucede en las diferentes épocas históricas. O sea, la docilidad que tenían los presbíteros u obispos de ciertas épocas, los padres de la Iglesia o los grandes doctores medievales, al Espíritu Santo al producir los obras, no es la misma que existe ahora. Entonces, uno no puede limitarse, por ejemplo, desde el punto de vista del magisterio, en sentido amplio, no solo el magisterio de los obispos y el Papa, sino el sentido amplio del ejercicio del magisterio de Cristo en el orden de la representación sacramental que tienen los presbíteros. No se puede limitar a una época y tampoco a un solo autor o a una corriente de autores. Hay que considerar el conjunto.
estos son elementos que les dejo para la reflexión. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Padre, una pregunta. Si puede explicar, quizás explayar un poco el concepto de carácter. No sé qué término latino usa Santo Tomás. Carácter. Para si o quizá para tener quizá una visión etimológica también de dónde proviene la palabra y por qué Santo Tomás la utiliza técnicamente en este sentido. Sí, es una palabra que no es solo de San Tomás, por supuesto está en la tradición, ¿no? En la Sagrada Escritura San Pablo usa la palabra carácter, ¿no? Referida a Cristo. O sea, carácter es una palabra metafórica, es simbólica, es una marca, un sello, etc. Entonces, esos son símbolos de una realidad principalmente espiritual que hay que contemplar, hay que profundizar, hay que analizar. Para eso está la teología, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer aquí. O sea, no se puede reducir a una definición al modo en que se definen las sustancias materiales, que ya es difícil definirlas, mucho más es difícil definir las realidades sobrenaturales. Aquí en este artículo de la Suma está bien claro. El carácter propio es un cierto signo por el cual alguien es marcado para ordenarse a un cierto fin. Bueno, aquí hace toda la analogía con los soldados, etcétera, cosa que viene de San Agustín, y los soldados romanos en la antigüedad. El hombre fiel está dirigido a dos cosas. Primero y principalmente al gozo de la gloria. Y para esto está asignado por el signo de la gracia, o sea, la gracia es la que nos ordena la gloria. Y esto es lo principal de todo. Segundo, alguien está ordenado, o algún fiel está ordenado a recibir o a transmitir a los otros las cosas que pertenecen al culto de Dios. Y a esto propiamente está destinado el carácter sacramental, al culto de Dios. Ahora, recordemos que no es el culto del Antiguo Testamento ni el culto pagano, es el culto propio de Cristo, que es diferente. Y que se realiza por medio de sacrificios diferentes. O sea, el sacrificio de Melquisedec, que no se sabe de dónde venía, a dónde iba, le ofreció pan y vino. O el de Abel, que no era sacerdote del Antiguo Testamento. O el de Abraham, que tampoco era sacerdote, era el padre de la fe. Por la fe, dice la carta a los Hebreos. Entonces, es un sacrificio espiritual principalmente, pero como todo lo espiritual en el hombre tiene un aspecto externo sensible por la naturaleza humana. Entonces el culto nuevo de Cristo se realiza de otra manera que los sacrificios del Antiguo Testamento y que los sacrificios de los paganos. Y esto es muy importante, no solo para entender el conjunto de la teología, el conjunto de la teología del orden, sino la misma Eucaristía. Este es el centro de la disputa entre los que siguen la concepción tradicional, verdadera de la Iglesia, que está expresada por el Concilio Vaticano II, y muchos de los tradicionalistas. O sea, los tradicionalistas subrayan el aspecto del sacrificio como continuidad del Antiguo Testamento. Y reducen la misa a un aspecto de la misa, que es la cancelación de los pecados. Como dice
dice Santo Tomás en esta cuestión de la tercera parte, que hay que estudiar bien, eso es solo un aspecto y es propio de otros sacramentos, o sea, del bautismo y de la confesión. La misa contiene la potencia, la capacidad de todos los sacramentos, porque todos se ordenan a ella y surgen de ella, como dice Dionisio y después el concilio, que es la fuente y la coronación, pero es más que el bautismo y que la confesión. O sea, no solo cancela los pecados, prepara la vida eterna. Es anticipo de la vida futura, como está expresado en las oraciones de Santo Tomás en la liturgia del Corpus Christi. Entonces, es evidente que el sacerdocio, por tanto el carácter, hay que entenderlo desde esta perspectiva, porque hay un orden de los sacramentos. Y efectivamente el sacerdocio, el orden sagrado, está ordenado a la Eucaristía, que es el principal sacramento, y el principal sacramento que celebran sea los obispos, sea los presbíteros. Una pregunta, padre, incluso con lo que acabas de cerrar, ¿no? Con esta relación que nos dio acerca de los presbíteros y de los obispos. Incluso me elevó mucho más el pensamiento con respecto a la constitución propia de los presbíteros, ¿no? Que muchas veces, quizás en la actualidad, es enseñada simplemente como una especie de lo que dijo recién, ¿no? El presbítero como participación del obispo, claro, o como una especie de extensión de sus funciones, ¿no? Claro. De colaboradores de los obispos. A veces resuena mucho esa expresión. ¿Por qué será eso, de que a veces se reduce quizás a eso actualmente? Bueno, primero aclaremos la expresión. El Concilio Vaticano II en Lumen Gentium y en los otros documentos no dice colaborador, eso lo dicen las traducciones, dice cooperador. O sea, el que obra junto con el obispo. O sea, la expresión latina subraya una igualdad. En cambio, colaborador en el sentido corriente es una especie de empleado. O sea, el colaborador no sé, en un estudio de abogados es el que ayuda al abogado, una cosa así. Entonces, el lenguaje es importante para entender bien el tema. En el sentido moderno, la palabra colaborador implica una distinción esencial que no está en el texto del concilio, pero después hay aspectos más profundos, teológicos. O sea, lo del concilio está entendido muchas veces en el sentido de uno de los que colaboró en escribir los textos, que es Gerard Philippe, que tiene un libro, un belga, que tiene un libro sobre la Lumen Gentium, un comentario, y ahí introduce esta noción de que el presbítero es una especie de participación del obispo, y que a su vez esto depende de una intelección muy restringida de San Ignacio de Antioquía, ¿no? San Ignacio en la carta, cuando subraya de que hay que estar unido al obispo, etcétera, etcétera. Entonces, hay una aplicación muy restringida de esta concepción, porque, claro, como muchos en esa época no querían ser tomistas, apelaban a los padres de la Iglesia. Está muy bien, pero el problema es un uso dialéctico de los padres de la Iglesia, o sea que uno se refiere a los padres para no ser escolástico, para no ser tomista. Bueno, eso no es bueno. O sea, aunque estudiar los padres es bueno, estudiarlos para eso no. Lo mismo que hoy algunos dicen, bueno, San Tomás no es todo, estudiemos a Newman o a San Buenaventura. Está bien, son santos, pero hay que ver por qué lo hacen eso. O sea, si lo hacen porque para negar el domingo es otra cosa.
hay escondida una finalidad que no es del todo recta. Entonces hay que ver cuál es la motivación. Si lo hacen para expandir verdaderamente, suponiendo la plenitud, la perfección que está explicada en las obras de San Tomás, está muy bien, porque San Tomás claramente no puede decir todo. Pero si lo hacen para negar lo que está ahí y después introducir otro tipo de filosofía, por ejemplo la fenomenología o el existencialismo, etc., entonces no está bien. ¿Qué es lo que pasa ahora? Entonces, algunos dicen, no, el concilio retorna a los padres, pero no retorna a los padres para negar a San Tomás, que está citado por todos lados. Hay que tener cuidado. Bueno, es un ejemplo de cómo ese tipo de visión teológica termina en errores teológicos. Y después en errores prácticos. Porque después se hace toda una eclesiología y se hace funcionar la iglesia de esa manera sobre la base de un error. Padre, usted dijo que el sacrificio no es carnal, sino espiritual, racional, ¿no? Sí. Pero yo me cuestioné porque Cristo en la pasión entregó su cuerpo también, Sí, claro. padeció, Por y la supuesto, Eucaristía pero también. eso es una consecuencia de un acto interior. O sea, Cristo fue voluntariamente a la pasión. De otra manera, habría tenido el mismo valor que la del mal ladrón. O sea, el ladrón también lo mataron de la misma manera, pero no redimió al mundo. Entonces, hay que ver qué es lo que produce la redención, que es la donación de la gracia, porque Cristo tiene la gracia por la cual hace el acto de caridad. En la esencia de la pasión, como explica San Tomás, está la caridad de Cristo. La caridad se expresa de muchas maneras, a veces de modo gozoso, gozando con el otro que tiene la caridad, y a veces de modo doloroso, cuando hay que dar la vida por los amigos, como dice Cristo. Entonces, tiene muchas manifestaciones la caridad. En la vida eterna no hay dolor, no hay muerte, no hay entrega dolorosa, y sin embargo hay más perfección de la caridad. Entonces, no hay que identificar la pasión con un aspecto de la pasión, que es el dolor, el más grande de todos los dolores. San Tomás también lo dice en la tercera parte, que es verdad eso, pero sobre todo es el más grande de todos los dolores por el sufrimiento espiritual de Cristo, no solamente por el sufrimiento físico, por la traición de los amigos, etc. Por eso que explica ahí, cuando se refiere a la pasión. Siempre hay que tener en cuenta esto. Si lo queremos traducir de un modo espiritual, es lo que dice San Juan de la Cruz respecto de la noche oscura, y la pasión es la noche oscura en nosotros también. O sea, es siempre el aspecto pasivo, que es la donación de la gracia por parte de Dios, prevalece sobre el activo, porque el activo está hecho a modo humano y no puede producir la gracia y la transformación espiritual, aunque es necesario, porque las operaciones humanas necesariamente requieren un aspecto exterior sensible y por tanto el esfuerzo. No hay operación humana sin esfuerzo, por naturaleza. O sea, el primado de la gracia no es contrapuesto al esfuerzo que hay que hacer, es de otra naturaleza. Pero la gracia guía para hacer el esfuerzo como conviene, no como no conviene.
parece violencia y los esforzados lo arrebatan, dice Cristo en San Mateo, pero lo principal viene de la gracia. Padre, ya estamos próximos a terminar, pero me gustaría si pudiese explicar un poquito. Usted nos enseñó que el sacerdote no se reduce a los actos externos, sino que tiene una función espiritual de contemplación. ¿Qué implica esa función espiritual de contemplación? O sea, para que nos formemos bien y eso. Bueno, implica el primado de la gracia, y en el primado de la gracia implica el contacto con el misterio de la Santísima Trinidad, que es el fin de la gracia y de la contemplación, que es un aspecto de la gracia. La contemplación es una operación de la inteligencia en la cual hay una información por parte de la caridad que está en la voluntad, ¿no? Entonces hay una unión. Hay una unión que corresponde finalmente a la vida trinitaria. La inteligencia surge no simplemente de la potencia natural, sino de la presencia de la gracia, y se expresa en actos de la voluntad que son espirituales en el sentido de la operación del Espíritu Santo. Entonces, la mente es configurada según la Trinidad, es lo que dice San Agustín. Esta configuración de la mente según la Trinidad es el corazón, es lo principal del orden sagrado, como en todos los sacramentos, es la gracia. El orden sagrado es otro sacramento que está inmediatamente unido con la Eucaristía, ordenado la Eucaristía, y esa ordenación no puede realizarse sin la contemplación. De otra manera, la celebración de la Eucaristía se reduce a los aspectos externos y no tiene fruto. Porque el fruto de la Eucaristía no es simplemente individual, no es la devoción que adquiere cada fiel que participa de la misa, sino que tiene un sentido eclesial. Y en ese sentido eclesial tiene un papel fundamental la guía, el magisterio del presbítero. Y ese magisterio no se puede realizar sin la contemplación, porque no hay prudencia, como dijimos antes, sin contemplación. Cuanto más elevada es la función de la prudencia, tanto más está conectada con los principios especulativos, con la contemplación. Todo esto, por supuesto, tiene consecuencias eclesiológicas. Es necesaria una renovación profunda de la vida de la Iglesia según estos principios. O sea, el sacerdote es principalmente un contemplativo que guía a los fieles y los ordena, los guía en su operación para que tengan eficacia y para que participen en el apostolado. El apostolado no funciona simplemente por asimilación a los fieles, sino por asimilación a Dios y por transmisión, por elevación de los fieles a esa contemplación, a esa asimilación a Dios, que es la función del sacerdote, del obispo y del presbítero en su orden, y del diácono también, porque el diácono es principalmente un orden espiritual, un hombre espiritual. Según San Ignacio se puede ver una cierta figura trinitaria del orden sagrado representando la Trinidad por parte del obispo, del presbítero y del diácono, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero como la vida trinitaria es una, está claro que en cada uno de los elementos del orden están presentes los otros.
como las personas por la perijóresis, la hipomingesio, están presentes recíprocamente. Eso se ve también en las tres funciones de la vida espiritual, o sea, purgativa, iluminativa y unitiva, que son explicadas diferentemente por los autores espirituales. Por ejemplo, en Dionisio, la purificación pertenece al diácono, la iluminación al presbítero y la unión al obispo. Pero, como se ve en la tradición, no hay simplemente una subordinación jerárquica entre estas tres funciones de la luz divina, porque están siempre en la luz divina, como dice el mismo Dionisio. De hecho, hay autores en los cuales aparece la escala jerárquica de las tres funciones, por ejemplo San Juan de la Cruz, primero la purificación, después la iluminación, después la unión. Darío Lagrange, por ejemplo, sigue este esquema, pero en otros no aparece la función recíproca, por ejemplo de San Buenaventura, en el Tratado de las Tres Vías. Y en el mismo San Ignacio de Loyola, porque es evidente que en 4 semanas no se puede hacer todo el camino de la vida espiritual. Entonces hay una semana en la cual está subrayada la vía purgativa, la otra la iluminativa, y en las últimas 2 la unitiva. Está claro que en una puede prevalecer un aspecto y en la otra otro. Hay evidentemente un ascenso, sobre todo en las personas que no están convertidas. Bueno, primero se tienen que purificar, después iluminarse, después unirse, pero está claro que eso no se puede hacer en 4 semanas. No se puede reemplazar en 4 semanas todo el camino de la vida. Hay como un núcleo ahí que después se despliega, como una anticipación del camino de la vida. Pero eso nos hace ver cómo hay una compenetración recíproca entre las vidas. Bueno, de una manera semejante sucede también en el sacramento de la fe. Entre el presbiterado, entre el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Pero, claro, todos esos son temas que hay que profundizar teológicamente, no están desarrollados, ni siquiera en Santo Tomás, están implícitos. Hay que considerar el conjunto de la tradición. Damos gracias a Dios omnipotente por el beneficio de nuestro Dios de Padre, en nombre del Padre, del Hijo